Bien, ahora vamos a estudiar Yesaya capítulo 9. Leemos. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una luz grande. Los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, una luz resplandeció sobre ellos. Tú has aumentado la nación, le has engrandecido la alegría. Se han alegrado delante de ti como la alegría en la siega, como se regocijan cuando reparten el botín. Porque el yugo de su carga, la vara sobre su hombro y el cetro de su opresor los quebraste, como en el día de Midian. Porque todo tumulto alborota con ruido, la ropa revolcada en sangre, y será para quemarse consumida por el fuego. Porque un niño nacerá para nosotros, un hijo nos fue entregado. Está el gobierno sobre su hombro, y llamó a su nombre el maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Sar Shalom, príncipe de paz. Para el aumento de su gobierno y paz sin límites en el trono de David, y en su reinado afirmándolo y apoyándolo con justicia y rectitud desde ahora hasta siempre. El celo de Adonai Sebaot hará esto. Una palabra envió Adonai a Jacob y recayó sobre Israel. La conocerá el pueblo entero, Efraín y los habitantes de Shomrón, que con orgullo y con arrogancia en el corazón decían: los ladrillos han caído, entonces con labradas construiremos. Los sicómoros fueron cortados, entonces los cedros, con cedros los suplantaremos. Pero levantará Adonai a los opresores de Retzín contra él, y a sus enemigos se excitará. Harán por el este y los filistín por atrás. Han devorado a Israel con toda su boca. Pero con todo esto no ha retirado Adonai su furia, y todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no ha retornado hasta el que los castiga. Adonai Sebaot no ha buscado. Y Adonai hará cortar de Israel cabeza y cola, rama y junco en un día. Un anciano venerado es la cabeza, y un profeta que enseña mentira, él es la cola. Pues son los que guían a este pueblo los que los hacen errar, y sus guiados están destruidos. Por eso en sus jóvenes no se alegrará el Señor, y de sus huérfanos y de sus viudas no tendrá misericordia, porque todos son aduladores y malos, y toda boca habla infamia. Con todo esto no ha vuelto su furia, y todavía su mano está extendida, porque ha ardido como fuego la maldad, matas y espinos consumirá, y encenderá la espesura del bosque, y se alzará altivamente el humo. Por la ira de Adonai Sebaot se oscureció la tierra, y fue el pueblo como lo que consume el fuego. Un hombre de su hermano no tendrá compasión. Cortó un fruto a la derecha, pero está hambriento. Comió a la izquierda, pero no está harto. Cada uno la carne de su brazo comerá. Menashe con Efraín y Efraín con Menashe, juntos están ellos contra Yehudá. Con todo esto no ha vuelto su furia, y todavía su mano está extendida. Entonces, el capítulo 9 de Yesaya, una vez más, el profeta va a hablar sobre la temática que ha estado manejando. El castigo que viene sobre el pueblo de Israel por su mal comportamiento. Ahora, ya habíamos expuesto, constantemente hemos estado exponiendo que el pueblo de Israel está dividido, ¿ya? Y la porción del norte ataca siempre a la porción del sur. Pero estos ya sabemos que de inicio tienen un mal comportamiento, se portan equivocadamente. Estos por un tiempo se portan bien, pero también en la posteridad alcanzarán a equivocarse. Y Yesaya siempre está hablando de la situación que le ocurre a esta porción del pueblo. Todo lo que viene sobre ellos es castigo a la maldad en la cual ellos viven. Sin embargo, el Kadosh Baruj Hu, como lo hemos estado viendo, de acuerdo a lo que el profeta estaba enseñando, va a haber el hijo de una doncella que vamos a llamar Immanuel, dice el texto. Ahora es conocido en este texto con otros nombres: maravilloso consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Entonces recibe otros nombres, porque cada uno de estos nombres nos habla de las características que este personaje tiene. Ahora, este personaje viene porque los líderes y los que debían conducir al pueblo organizadamente hacia Kadosh Baruj Hu no lo están haciendo. Entonces,
esta falta grave está produciendo que todo el pueblo, que toda esta porción del pueblo esté comportándose de forma equivocada. Ahora, este personaje, con otras características más sobre él, vendrá a cumplir con todas estas faltas que está cometiendo el pueblo y lo va a corregir. Esta corrección traerá tanta alegría. Toda esta situación equivocada es sombra y oscuridad, es una penumbra, es la equivocación, es el error. Pero cuando venga este personaje, traerá luz sobre el pueblo. Esa luz aclarará el panorama. Dice, será de gran regocijo y de gran alegría, como lo que le produce al campesino el hecho de llegar el tiempo de la cosecha. Como tú sabes, hay una fiesta que nosotros celebramos que es la fiesta de la cosecha. Bueno, también tenemos otra fiesta cercana a la cosecha, en primer lugar es Pesaj. Por eso es que nosotros hacemos Bikurim, que es un manojo de cebada que después es ofrendado en los días del templo a Kadosh Baruj Hu. Pero también tenemos la fiesta de las cosechas, la cual acaba de pasar, fue durante la fiesta de Sukkot. Entonces, la fiesta de Sukkot representa la alegría, lo mismo que la fiesta de Pesaj habla de la alegría. Porque el traer la cosecha alegra al hombre, pues de esta forma se asegura su bienestar, su nutrición, sus alimentos. Así de alegre, así de gozoso, es el momento de la manifestación de este personaje, Immanuel. Alguien que nosotros vamos a esperar y va a llegar sobre nosotros en una situación adversa. O sea, que la manifestación adversa se da para que pueda manifestarse Immanuel, que es este ser maravilloso que va a estar colocado en el trono de David y que va a reinar en el trono de David permanentemente. Si ahorita nosotros vivimos en el error, vivimos equivocados, que seguro que lo estamos haciendo, porque nos hace falta más entrega de parte del pueblo de Akadosh Baruj Hu en su servicio a Él. Estamos viviendo en velos de oscuridad. Nos es difícil comprender las cosas que aún se encuentran en la Torah. Es difícil con respecto de que el pueblo pueda comprenderlo y pueda captarlo, que todo el pueblo de Israel pueda comprenderlo y captarlo. Por eso es que vivimos en cierta oscuridad. Tal vez nosotros empecemos a conocer algunas cosas, pero muchos de nuestro pueblo todavía no conocen lo que dice la Torah y no tienen el temor a Kadosh Baruj Hu. Eso es un velo de oscuridad sobre todo el pueblo. Esto ocurre para que precisamente se dé la manifestación de este ser. Ahora, la manifestación de este ser son características propias de él. Estas mismas características que se mencionan aquí también han sido características de otros sabios en el pueblo de Israel. Son características de sabios en la actualidad. Pero aún así, habrá un día en que en un solo sabio se reunirá toda esta categoría, todas estas características que finalmente van a traer luz permanentemente sobre el pueblo de Israel y no volveremos a vivir en oscuridad. Todos en el pueblo de Israel seremos conscientes de la presencia de Akadosh Baruj Hu y del conocimiento de él. Esta es la razón de la esperanza de este ser. Constantemente nos equivocamos, pero finalmente llegará alguien que evitará o acabará con nuestro error y equivocación y finalmente nos traerá el mejor conocimiento. ¿Correcto? Nos vemos para la próxima. Shalom.